La conquista. La conquista fue la parte donde los españoles llegaron a conquistar estas tierras indígenas y lo que querían era que desapareciera completamente sus culturas, su lengua originaria, todo lo que tuviera que ver, ya que lo que querían era acabar con todo esto. Y aquí como podemos eh, mostrar la imagen, vemos como los españoles llegan con los indígenas, les imponen religión, les eliminan toda adoración a otros dioses que no sean su dios de ellos, eh, prácticamente eliminan sus obras artesanales, monumentos, eh, textos. Evolución prehispánica. En Mesoamérica fue muy importante su escritura, ya que se representaba a través de imágenes o códices. Dicha escritura se vio muy afectada porque sufrió ante el golpe de la conquista y la colonización. Esta dejó una destrucción de libros o códices y también dejó la eliminación de inteligencia indígena. Esta también tuvo una consecuencia, ya que los indios quedaron como autores de sus propias obras. Al igual que hubo una desaparición de testimonios de sus lenguas, pero aún se conservan producciones que abarcan diferentes géneros como cantos, poemas, los relatos, discursos de ancianos y textos sagrados. La imagen que dejo aquí es un ejemplo de escritura ideográfica, ya que como dije anteriormente se representa a través de imágenes o códices. Época colonial, poblamiento y administración colonial del territorio que se lleva a cabo por España a mediados del siglo XVI hasta el comienzo de las guerras de independencia. Se fija aproximadamente entre 1600 y el inicio de la época de la independencia en 1810. Algunas de las actividades de la época colonial son la agricultura y la mano de obra. Una de las características de la época colonial es que se dividía en el virreinato y las capitanías generales, que nombraba el rey como funcionarios. Todos los nuevos territorios estaban dirigidos desde España por el rey, el cual crea nuevas instituciones. La literatura indigenista en México ha reivindicado política y socialmente los valores de los pueblos indígenas, siendo la voz literaria de los miembros desde sus raíces, sobre y para ellos principalmente. El surgimiento de estas se liga a transformaciones socialmente complejas, como cuáles el estatus legal, los derechos sobre la tierra, su forma de organización e incluso las participaciones políticas. ¿Por qué? Porque ha impulsado a los maestros a crear en los jóvenes indígenas una educación formal, cultural, intelectual, profesional, para conservar este papel tan simbólico en la sociedad actual. La elaboración de ciertas obras, como el Diccionario Tojobal Español, la poesía de Indios Somos con Orgullo y Filosofar en Tojobal, son grandes aportaciones del doctor Carlos, un filósofo y lingüista alemán, para el rescate, reinterpretación y reafirmación de entidades tradicionales para crear una conciencia étnica que es expresada por la misma cultura. De esta forma se crea un acceso a una nueva literatura. Literatura escrita, presentada por Elizabeth Monserrat Alonso Avelino. Es importante darla a conocer por jóvenes autores indígenas. Un claro ejemplo de esto es la escritora Pinza Irma Pineda, quien aparece en las imágenes. Ha escrito en zapoteco poemas y libros para niños. Uno de los títulos más conocidos es Dos es mi corazón. El escritor de lenguas indígenas primero aprende a leer y a escribir en español, luego en indígena. Una gran consecuencia de la conquista es la desterritorialización. Esta consiste en romper toda la relación con la historia y la memoria de los lugares. Las culturas de México permanecen vivas por numerosos aspectos, como sociales, agrícolas, políticos y religiosos, en reconocimiento de la dignidad a la vida de la comunidad. La lengua, aún en las comunidades bilingüistas,
Es de los casos en el que el idioma representa la vida misma en los pueblos, pensando en una construcción de identidad como una apertura al futuro y porvenir en sus propias lenguas. Al ser escrita por autores no indígenas, aunque describe el universo sociocultural indígena, la literatura indígena da lugar a un fenómeno estudiado como heterogeneidad. El INALI publicó como resultado de la primera etapa del proyecto, en el año 2005, el Catálogo de las Lenguas Indígenas Mexicanas, cartografía contemporánea de sus asentamientos históricos. Esta obra consiste en una colección de 150 mapas elaborados a partir de la información censal levantada en el año 2000 por el Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática. En tales mapas se consignan con respecto al territorio histórico de cada pueblo indígena del país, las localidades donde uno determina porcentaje de su población, habla la respectiva lengua nacional originaria.